Muy buenas tardes, bienvenidos a su espacio de GUTV Varones. Estamos en el libro de Juan, esta semana del 15 al 19, fue lo que estuvimos estudiando. Y vamos a platicar de lo que Dios me habló en la semana a través de este capítulo. Y lo voy a leer. Nos vamos a Juan 15:1. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Toda rama que en mí no da fruto, la corta, pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Y aquí nos vuelve a repetir: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Hasta aquí lo voy a dejar. Aquí claramente nos habla de cómo debemos de permanecer con Él para dar fruto. Entonces, nosotros somos esas ramas que estamos pegadas, o pámpanos, en otras versiones dicen que estamos pegadas a la planta, a la vid, y debemos de dar frutos. Si no damos frutos, seremos cortados. Pero ¿cómo podemos permanecer en la vid? Esa es la cuestión. Pues para esto se requiere un gran esfuerzo y una constancia. Debemos de ser disciplinados para poder lograr esto. Si no somos disciplinados, no lo vamos a poder lograr. Aquí es donde más nos cuesta trabajo, al disciplinarnos. A veces nos gusta disciplinar a nuestros hijos, pero que alguien nos discipline, nuestro jefe o nuestra esposa, nos cuesta trabajo en la carne también, que nos disciplinen. Entonces nos demanda un esfuerzo para poder lograr un cambio. No todos los días son buenos. Hay días buenos, hay días malos. Y en los buenos pues todo está en orden, todo está bien, todo está tranquilo. Pero en los días malos es donde necesitamos ese esfuerzo y esa constancia para estar pegados en lo que es a la planta, a la vid. Entonces, nosotros siempre buscamos producir en nuestro trabajo lo que nos piden, en nuestra casa, pues producir para nuestra familia, nuestros hijos. Entonces ya estamos impuestos de una manera a estar produciendo. Pero en el ámbito espiritual es mucho más difícil porque nosotros somos la cabeza y a nosotros no nos enseñan. Tenemos que esforzarnos para venir y aprender en la iglesia. ¿Qué nos dice Dios? Lo voy a leer aquí. Nos dice que permanezcamos en Él, que Él nos limpia por medio de su palabra y que demos fruto. Entonces, es lo que estábamos leyendo ahorita, que debemos de dar ese fruto. Y como todos conocemos a las plantas, o hemos tenido una planta o algo, requiere de ¿qué? De tiempo, de cuidado. Entonces, para que dé fruto, pues necesitamos podarla. Y le vamos a quitar ¿qué? Pues las ramitas que están chuecas, lo que están secando, lo que tiene malo, ¿no? La planta, lo que sabemos que no le va a permitir crecer a esa planta, lo vamos a podar. Entonces, de la misma manera, nosotros cuando nos desviamos de lo que Dios quiere, estamos viniendo, estamos pegados a la vid, pero nos desviamos, no estamos siendo limpios, nos estamos marchitando por el pecado que ocultamos, que llevamos en nuestra vida, pues Dios nos va a podar, porque no vamos a dar fruto. Entonces, he hablado del fruto, pero ¿de qué fruto se refiere? Pues hablamos del fruto que nos dice la Biblia: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Esos son los frutos que debemos de dar. Y a mi parecer, todos siempre vamos a faltar en un fruto, ¿no? Podemos dar fruto en un área, pero en otra nos vamos a quedar pequeños, ¿no? Con el fruto, ¿no? Como que nos faltó agua o un cuidado, ¿no? Entonces, son varios frutos que debemos de dar. Y
para eso, pues debemos de cuidar, debemos dedicarle tiempo a Dios, debemos de dedicar ese espacio en comunicación con Él, a lo que comentaba, un esfuerzo para poder tener esa constancia y permitirnos estar con Él y no ser podados, ¿no? Sino que siempre estar sanos, estar limpios. Mi recomendación para ti, varón, que nos estás viendo y aquí a los presentes, si eres nuevo o ya tienes tiempo, si eres de los que vienen a la iglesia y solo escuchas el servicio, te regresas a tu casa y te olvidas de lo que vistes aquí, eres una rama en la vid nada más, no vas a dar fruto. Eso es lo interesante de esto, que no podemos ser calentabancas aquí. Tenemos que venir a aprender, a esforzarnos, a luchar con lo que estamos aprendiendo y ponerlo en práctica. Entonces, podemos evitarlo. Entonces, comencemos a servir. Si tú tienes en tu corazón servir de alguna manera, si no te sientes preparado al 100, hay muchas áreas en las que Dios te puede usar aquí. De hecho, en la iglesia tenemos desde cuidado carros, limpieza, lo que tú gustes, pero empiezas a servirle al Señor. Porque es la única manera que Dios va a ver que te estás esforzando, que estás luchando por un cambio, y Él lo va a ver. No ocupas que te lo agradezca ni el pastor, ni los líderes, ¿no? Lo que tú hagas es para el Señor, y Él es el que se va a encargar de prosperar y ayudarte a que tú des fruto. Entonces, para poder ser constantes, pues primeramente necesitamos recibir al Espíritu Santo, ¿sí? Hay que recibir al Espíritu Santo a través de la fe y el bautismo. ¿Por qué? Porque la comunicación es espiritual. Entonces, para poder entablar una comunicación diaria con el Señor y poder madurar, crecer y escuchar lo que Él tiene para nosotros, necesitamos estar en comunicación espiritual con Él. No lo podemos hacer en la carne. Entonces, tenemos que recibir primeramente al Espíritu Santo para poder iniciar esas condiciones de comunicación con el Espíritu Santo. ¿Cómo puedes lograrlo? Nosotros tenemos en nuestra vida cotidiana muchas actividades y se nos hace difícil, pero sí lo podemos lograr. Es escoger una hora para orar, para estar con el Señor, decirle tus peticiones, lo que tú tienes, o lo que tú quieres y cómo quieres ayudarle. O sea, tú tienes que proponerle qué vas a hacer tú, cuál va a ser tu esfuerzo, porque Dios no lo va a dar gratis. Entonces necesitamos ser esforzados, ya que de antemano sabemos que pasaremos aflicciones. La palabra sí dice que pasaremos aflicciones, porque en Juan 16:33, si nos vamos ahí lo podemos recordar, lo que Juan 16:33 dice: yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Entonces animémonos, porque esto vale la pena tu esfuerzo en las cosas de Dios. Él te ayudará en cualquiera que sea tu aflicción. Por muy difícil que tú veas tu aflicción, Él te va a ayudar. Y aquí está escrito en el capítulo 16, habla de ello. Entonces, con Él o sin Él vamos a pasar aflicciones, pero si las pasamos junto con Él, serán mucho más ligeras, mucho más livianas, porque las cargas están puestas en Él. Cuando aceptamos a Jesús, de que Él nos envió a su Hijo único por nuestros pecados, y lo hacemos por fe, nosotros nos convertimos en sus hijos, y Él nos pide que seamos uno en Él. Y en este libro nos explica cómo Dios es en Jesús y Jesús en Dios. Y de la misma manera que Dios quiere que nosotros seamos con Él uno mismo. Y para poderlo lograr, pues requerimos de esa comunicación constante, ¿sí? Una comunicación diaria a través de oración, ayuno. Entonces, necesitamos estar más en comunicación. Todo cambio inicia por un esfuerzo. Tú quieres cambiar, vas a necesitar esforzarte.
Si no quieres cambiar, pues no vas a hacer ningún esfuerzo, vas a seguir de la misma manera y pues todo bien suave y no hay cambios. Entonces todo cambio inicia por un esfuerzo. Ese esfuerzo te va a llevar a que seas constante. Pero esa constancia te va a llevar a la perfección. Que eso es lo más grato de esto. Que somos imperfectos, pero podemos ser mejores escuchando y estando en comunicación con Dios para llegar a lo que es la perfección que Él quiere de nosotros. ¿Cuál sería nuestro esfuerzo? Nuestro esfuerzo pues sería, como comentaba hace rato, dedicarle más tiempo a la oración, hacer resumen de lo que lees, iniciar un plan de lectura, incluso puede ser devocionales. ¿Cuál sería nuestra constancia? Pues simplemente hacerlo diariamente hasta que se te convierta en un hábito o un estilo de vida. Y ahora ni te vas a esforzar porque ya es tu manera de vivir. Ya lo tienes agendado, lo tienes programado. Ya no vas a requerir esfuerzo, sino que simplemente ya vas a tener la sabiduría que Dios te dio para seguir con ese estilo de vida y en un cambio totalmente al que tú venías viviendo. Jesús nos mostró su gran amor hacia el prójimo a través del perdón. En este capítulo habla de cuando Judas lo traiciona. Entonces a mí me sorprende mucho cómo Jesús trataba a Judas y él sabía que lo iba a traicionar. Él sabía, hasta en la cena lo comentó y así nos lo explica, pero él nunca lo apartó, ni siquiera. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Tú, varón que me estás viendo, ¿qué hubieras hecho en el lugar de Jesús sabiendo que tienes a una persona que te va a entregar y vas a sufrir en la crucifixión? Porque también Jesús lo sabía, todo lo que iba a pasar a causa de que Judas lo iba a entregar. ¿Qué harías tú en el lugar de Jesús? Eso nos muestra un nivel que tenemos de amor hacia el prójimo, ¿sí? No sé qué esté pasando por tu mente, qué hubieras hecho tú. A lo mejor yo lo hubiera hasta amarrado en la silla, ¿no? Para que no me denunciara, ¿no? Entonces, ¿qué tan grande es el amor que Jesús mostró a través del perdón para poder estar con Él a un lado, tenerlo a un lado y no le hizo ningún daño? A lo mejor uno de nosotros sí nos habíamos atrevido, ¿no? ¿Sabes qué? Va a hacer esto, ¿no? Entonces, actuar en la carne. Pero Jesús nos da un claro ejemplo del perdón y del amor hacia el prójimo. La reflexión aquí: ¿con quién estás tú enojado en este momento? ¿O a quién le dejaste de hablar? Imagina poder reconciliarte con esa persona. ¿Sabes qué? Pues que tú sabes que fue una cosa insignificante y duraste años o meses, no sé, sin hablarle. Recuerda el esfuerzo que hizo Jesús sobre Judas. O sea, cualquier cosa que haya hecho una persona hacia nosotros para dejarle de hablar o apartarnos o apartarlo de nosotros, no se compara con lo que Judas le hizo a Jesús y Jesús cómo trató a Judas. Entonces, busquemos ese amor. Esos son parte de los frutos que Dios quiere a nosotros: la templanza, la fe, la bondad, esa paciencia, la paz. Entonces, yo los invito a que meditemos más y ejerzamos más ese amor que Dios nos mostró a través de su Hijo aquí en la tierra. Somos más que vencedores. No temamos a ser humillados. Jesús fue humillado de una manera muy cruel, injustamente. Y muchas veces nosotros, por la reacción de la persona al momento de pedir un perdón o algo, tememos y no lo hacemos porque no sabemos cómo va a reaccionar. Pero la palabra de Dios dice: perdona y yo te perdono. Él no te dice: si Él no te perdona, yo no te perdono. O sea, nuestra obligación, nuestra chamba es pedir perdón, perdonar. Si la otra persona, si tú la regaste, metiste la pata, como haya sido, pides perdón, eres sincero y estás consciente de que hiciste mal. Si la otra persona te lo acepta, Dios te está tomando en cuenta tu actitud, no la de la otra persona. Entonces, que no nos frene eso. ¿Cómo pudo afrontar esta situación de injusticia? Jesús oraba y ayunaba, era constante y se esforzaba. ¿Y cómo podemos percibir que Jesús se esforzaba para ello?
pues lo podemos ver en el mismo capítulo, ¿no? Jesús subía en la madrugada a orar. Y cuando regresaban, los discípulos estaban dormidos. ¡Ey, despiértense! Pónganse a orar, ayúdenme. Entonces, imagínense el esfuerzo de Jesús a como estaba él, que era el perjudicado. Todavía ir a orar y regresar y echarle ánimo a los demás. O sea, él se estaba esforzando. Porque no la tenía fácil y él sabía lo que iba a pasar, lo que él iba a sufrir. Entonces, sí lo podemos percibir que Jesús también era esforzado y también se cansaba. En algunos capítulos lo hemos platicado que Jesús se cansaba y descansaba, se dormía, ¿no? Entonces, y no lo hizo una vez, ¿no? Los discípulos se durmieron varias veces, no nada más fue una vez. Entonces, como última reflexión de lo que estoy platicando aquí del capítulo de Juan, del libro de Juan, ¿cuál es tu aflicción? ¿Quién te ha humillado? ¿Quién te ha dañado? ¿Quién te ha crucificado? No lo digo literalmente, ¿verdad? Pero ¿quién lo ha hecho? ¿Quién te ha causado tanto daño? Pues simplemente hagamos como Jesús. Oremos, ayunemos, con esfuerzo y constancia, dándole la autoridad a Dios, como Jesús lo hizo, respetando su voluntad, la voluntad de Dios. Siempre dijo, hágase tu voluntad, no la mía. E intercediendo por aquellos que te han hecho daño o que te hacen daño, para poder así perdonar. Porque realmente, como dijo Jesús, hay personas que no saben lo que hacen y no saben cuando dañan a otros por su manera de actuar, por su manera de hablar. Entonces yo te invito a que te esfuerces para que hagas un cambio, porque es el primer paso, esforzarte. Y la constancia pues te va a llevar a hacer ese cambio realidad. Pero necesitamos estar en comunicación con Dios a través de su palabra, de manera espiritual, para que nuestro Espíritu Santo redarguya en nosotros y nos guíe en los momentos de necesidad hacia aquel prójimo que lo ocupa. Así que muchas gracias, varones, por su tiempo. Nos vemos a la próxima y aquí estamos.